El recién nacido debe ser secado, colocado en contacto piel a piel con su madre y cubierto con una compresa o toallas secas para mantener la temperatura. La respiración y el tono muscular se deben observar en forma continua. Y acá definimos al recién nacido vigoroso, que es aquel que presenta adecuado esfuerzo respiratorio, un tono muscular adecuado y la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. En estos recién nacidos se debe esperar al menos 1 minuto para realizar la ligadura del cordón umbilical, pudiendo colocar al recién nacido sobre su madre, sin que esto altere los beneficios de esta práctica. Luego nos preguntamos si es una gestación de término. Actualmente, las gestaciones de término son aquellas que van entre las 37 semanas y las 41 semanas y 6 días de gestación. Existe mayor riesgo de necesidad de reanimación en los recién nacidos prematuros, debido a la inmadurez de sus órganos y sistema. Por ejemplo, tienen más dificultad para expandir sus pulmones y mantener la temperatura corporal. El cuidado de los recién nacidos pretérminos es desarrollado en otro capítulo de este manual. ¿El recién nacido llora o respira? La presencia de respiración es evidente a través de la visualización del tórax. Se espera que en el recién nacido, en los primeros segundos, al respirar, expanda el tórax en forma rítmica y sostenida. Un llanto enérgico puede expresar suficiencia respiratoria. Hay que observar cuánto demora el recién nacido en iniciar sus primeras respiraciones y tener cuidado de no malinterpretar un esfuerzo respiratorio inefectivo, que es cuando el recién nacido presenta quejido, respiración irregular, lo que llamamos gasping. Esto puede ser expresión de depresión respiratoria o neurológica. En cuanto a la pregunta si tiene buen tono muscular, el recién nacido de término, su tono adecuado se expresa con miembros en flexión y movilidad activa. La hipotonía se manifiesta con un recién nacido con extremidades extendidas y flácidas. Si nosotros evaluamos que el recién nacido requiere reanimación, o sea, que el recién nacido no respira o presenta un esfuerzo respiratorio inefectivo o está hipotónico, deberemos proveer los pasos iniciales dentro del primer minuto. Si bien se llaman pasos iniciales y se definen en un determinado orden, estas medidas serán aplicadas a lo largo del proceso de reanimación y pueden comenzar incluso antes de la ligadura del cordón. Si el recién nacido no respira al momento del nacimiento, se recomienda realizar una estimulación táctil con el cordón aún intacto y evaluar si comienzan las respiraciones espontáneas. De esta manera, se favorece una adaptación circulatoria fisiológica. Se asignan aproximadamente 60 segundos, el minuto de oro, para completar los pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación en caso de ser necesario. En esta diapositiva queda resumida lo que se llama evaluación inicial, que ya lo tratamos en la diapositiva anterior. Estudios recientes han puesto de manifiesto la importancia de la ligadura oportuna del cordón umbilical, tanto en recién nacidos de término como en prematuros, centrando las recomendaciones en la fisiología de la transición y las consecuencias futuras. Si la sangre materna todavía fluye a la placenta y el cordón umbilical no ha sido pinzado, el intercambio de gases continuará y la sangre oxigenada adicional se devolverá al bebé a través de la vena umbilical. Esta sangre puede desempeñar un papel importante en la transición del recién nacido de la circulación fetal a la neonatal. En los recién nacidos prematuros, los posibles beneficios del pinzamiento tardío del cordón en comparación con el pinzamiento inmediato incluyen disminuir la posibilidad de necesitar medicamentos para mantener la presión arterial después del nacimiento, requerir menos transfusiones de sangre durante la hospitalización y posiblemente mejorar la supervivencia. En los recién nacidos a término y prematuros tardíos, el pinzamiento tardío del cordón puede mejorar las mediciones hematológicas tempranas y, aunque es incierto, puede haber beneficios para los resultados del desarrollo neurológico. Para la mayoría de los recién nacidos prematuros vigorosos,
La evidencia actual sugiere que el pinzamiento debe retrasarse al menos de 30 a 60 segundos. Entre los recién nacidos a término vigorosos, la evidencia sugiere que un retraso similar puede ser razonable. Durante este tiempo se puede colocar al bebé piel a piel en el pecho de su madre. Los recién nacidos muy prematuros, con menos de 32 semanas de gestación, pueden envolverse en una manta tibia o plástico de polietileno para ayudar a mantener su temperatura. Recordar, hasta que se pince el cordón, el bebé también recibirá sangre caliente de la placenta. Durante el intervalo entre el nacimiento y el pinzamiento del cordón umbilical, el neonatólogo debe evaluar el tono y el esfuerzo respiratorio del bebé y continuar con los pasos iniciales del cuidado del recién nacido que se describen en el resto de la lección. Casos en los que se considera la ligadura precoz del cordón umbilical: hemorragia materna, inestabilidad hemodinámica, desprendimiento de placenta o placenta previa. Otras causas a considerar serían gestaciones múltiples, retraso de crecimiento intrauterino, Doppler anormales de la arteria umbilical, casos de placentación anormal. En los recién nacidos no vigorosos, la evidencia científica es insuficiente para recomendar un tiempo de ligadura de cordón en los recién nacidos que requieren maniobras de reanimación. Los pasos iniciales de la reanimación consisten en proporcionar calor y ayudar a mantener una temperatura normal, secar al recién nacido y remover las compresas o toallas húmedas, estimular suavemente la espalda, tronco o extremidades, colocar en decúbito supino con la cabeza en posición de olfateo, ligera extensión del cuello para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, liberar si fuera necesario y no aspirar de rutina. Con respecto al control de la temperatura, podremos decir que la alteración de la temperatura corporal es un predictor de morbimortalidad en todas las edades gestacionales. Debe registrarse la temperatura corporal en la sala de recepción para tomar medidas correctivas si fuera necesario. Esta práctica debe utilizarse como indicador de calidad de atención. Se recomienda mantener la temperatura corporal entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. El objetivo es lograr normotermia y evitar tanto la hipotermia como la hipertermia iatrogénica, porque incrementan el riesgo de morbilidad en los recién nacidos que las presentan. Para prevenir la pérdida de calor es necesario evitar la exposición del recién nacido a corrientes de aire, mantener la sala de recepción en 24 a 26 grados centígrados, especialmente en casos de prematuros menores de 29 semanas de gestación, secar al recién nacido y remover las compresas o toallas húmedas. Cuando se necesite reanimar, se debe colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante, siempre controlando que no desarrolle hipertermia como se mencionó. Una vez en la cuna radiante, no se debe cubrir al recién nacido con toallas o compresas, ya que esto impide que el calor le llegue, además de obstaculizar su correcta visualización. Si se cuenta con una servocuna, se debe aplicar el sensor de temperatura en la piel del recién nacido. De lo contrario, controlar la temperatura en forma manual frecuentemente. En general, el posicionamiento del recién nacido y el secado resultan suficiente estimulación para el comienzo de las respiraciones efectivas. De no ser así, una estimulación táctil complementaria de breve duración puede contribuir a ello. Los métodos adecuados de estimulación táctil complementaria son frotar suavemente la espalda, dar palmadas o golpes suaves en las plantas de los pies. Otras formas de estimulación pueden ser peligrosas y no deben ser realizadas. Cuando el feto o el recién nacido sufre una falta de oxígeno, hay un periodo inicial de intentos rápidos para respirar, seguido de una apnea primaria. La frecuencia cardíaca comienza a disminuir. Si el recién nacido nace con estos síntomas, se buscará restablecer la respiración con estimulación táctil. Si la falta de oxígeno continúa luego de varios intentos de respiración irregular, el paciente entrará en un periodo de apnea secundaria, acompañada por una caída continua de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. La apnea secundaria ya no podrá ser revertida con estimulación, por lo que debe proveerse ventilación a presión positiva.
En el recién nacido que nace con apnea, no se puede diferenciar si esta es primaria o secundaria, por lo que continuar con estimulación táctil en forma prolongada puede implicar una pérdida de tiempo muy valioso. Por ese motivo, de persistir la apnea luego de una secuencia de estimulación táctil complementaria, se debe comenzar rápidamente con ventilación a presión positiva. Despejando la vía aérea. El primer paso consiste en colocar al recién nacido en una posición que contribuya a la apertura de la vía aérea. Se debe posicionar sobre la cuna radiante con la cabeza del lado del operador en decúbito dorsal y con una ligera extensión del cuello. Posición de olfateo. Esta permite alinear la faringe posterior, la laringe y la tráquea. Evitar la hiperextensión y la flexión del cuello. Si bien hay evidencia que la aspiración de las secreciones ayuda a disminuir la resistencia de la vía aérea, también se ha demostrado que la aspiración de la nasofaringe puede lesionar los tejidos y provocar una respuesta vagal causando bradicardia y apnea. Por lo tanto, no se recomienda la aspiración inmediata después del nacimiento. Solo se reserva para aquellos que presentan obstrucción evidente de la vía aérea. Las secreciones pueden ser removidas de la vía aérea limpiando la boca y nariz con un paño o toalla, o a través de una aspiración con una pera de goma o catéter conectado a una fuente de aspiración mecánica. Debe realizarse a través de un catéter o sonda de aspiración y se recomienda que se use una presión negativa de aspiración no superior a 80 a 100 milímetros de mercurio. Se realiza la succión de la boca en primer lugar y luego la de la nariz para evitar la aspiración de secreciones hacia el pulmón. Cuando el líquido amniótico contiene meconio, no debe realizarse la aspiración de la orofaringe antes de la salida de los hombros. En el caso de un recién nacido vigoroso, como ya lo definimos, la evidencia actual lleva a recomendar no realizar intubación y aspiración traqueal de rutina. En el caso de un recién nacido no vigoroso o deprimido al nacer, la intubación de rutina no se asocia con mejores resultados que la administración de ventilación a presión positiva sin previa aspiración. Por lo tanto, no se recomienda efectuar intubación de rutina con el fin de aspirar la tráquea en recién nacidos no vigorosos expuestos al AM. El procedimiento de laringoscopía con aspiración es invasivo y puede retrasar la ventilación trayendo perjuicio. Solo si se tiene indicios claros de obstrucción de la vía aérea durante la ventilación a presión positiva, puede ser beneficioso realizar intubación y aspiración traqueal con un aspirador de meconio, siendo realizada esta por personal capacitado en intubación de urgencia. Recordemos que el líquido teñido de meconio es un factor de riesgo perinatal que requiere presencia de al menos un miembro del equipo de reanimación que esté totalmente capacitado en reanimación neonatal, incluyendo la intubación endotraqueal. Evaluación luego de los pasos iniciales. Luego de los pasos iniciales, se valora nuevamente al recién nacido. La decisión de avanzar más allá de los pasos iniciales se determina mediante la evaluación simultánea de dos signos vitales, la respiración y la frecuencia cardíaca. La respiración, observamos si presenta apnea, quejido, respira con o sin dificultad o respira espontáneamente. La frecuencia cardíaca, si es mayor o menor a 100 latidos por minuto. En cuanto a la respiración, el recién nacido puede estar en apnea o tener una respiración ineficaz. Se debe valorar el movimiento torácico, la frecuencia, profundidad y simetría de la respiración, así como las alteraciones del patrón respiratorio, gasping o quejido. Auscultar siempre la entrada de aire para corroborar. La frecuencia cardíaca es el signo vital primario para evaluar la eficacia de la reanimación. Debe ser mayor a 100 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, se debe administrar ventilación a presión positiva. Y repetimos, la frecuencia cardíaca es el signo vital primario para evaluar la eficacia de la reanimación. La evaluación de la frecuencia cardíaca a través de la palpación del cordón umbilical es más precisa que en otros sitios. Sin embargo, a veces los vasos umbilicales están contraídos y el pulso no se logra palpar adecuadamente. Además, la palpación del pulso umbilical suele subestimar el valor real. De no lograr percibir el pulso, se debe auscultar con estetoscopio. La evaluación de la frecuencia cardíaca debe realizarse en forma intermitente, auscultando el latido precordial.
Se recomienda contar los latidos en 6 segundos y multiplicar este valor por 10 para estimar los latidos por minuto. Es de utilidad marcar con el índice el ritmo cardíaco o golpear sobre la cuna el ritmo cardíaco para que el resto del equipo tenga esa información o simplemente decir en voz alta la frecuencia cardíaca normal. La evaluación de la frecuencia cardíaca resulta crítica durante la reanimación. Se recomienda el uso de un monitor de electrocardiograma de 3 derivaciones en recién nacidos que requieran reanimación, a fin de controlar electrocardiográficamente la respuesta de la frecuencia cardíaca a la ventilación a presión positiva, las compresiones torácicas y la medicación. Esta monitorización permite una evaluación rápida y confiable de la evolución de la frecuencia cardíaca. Se subraya que el monitor electrónico cardíaco es el método recomendado para evaluar la frecuencia cardíaca durante las compresiones torácicas. El uso del electrocardiograma no reemplaza la necesidad del oxímetro de pulso para evaluar la oxigenación del recién nacido. Si el recién nacido necesita reanimación con ventilación a presión positiva, se debe colocar un oxímetro de pulso en la mano o muñeca derecha para utilizar como guía la saturación de oxígeno en el territorio preductal. Los niveles de oxígeno en sangre de los recién nacidos a términos sanos que no requieren reanimación por lo general no alcanzan los valores extrauterinos definitivos hasta aproximadamente 10 minutos después del nacimiento. La saturación de oxihemoglobina normalmente puede permanecer por debajo de 85 a 90% durante varios minutos después del nacimiento. Por otra parte, la evaluación clínica del color de la piel es un mal indicador del nivel de saturación de oxihemoglobina durante el periodo neonatal inmediato. Es muy importante conocer la oxigenación del recién nacido debido a que la evidencia muestra que la oxigenación insuficiente o excesiva puede ser perjudicial. Por otra parte, incluso una breve exposición a un exceso de oxígeno durante la reanimación y después de ella puede determinar resultados adversos. En teoría, el uso de concentraciones de oxígeno controladas ayudaría a reducir sustancialmente el estrés oxidativo y así minimizar las consecuencias perjudiciales de los radicales libres de oxígeno. Numerosos estudios han definido los porcentajes de saturación de oxígeno en función del tiempo desde el nacimiento en recién nacidos de términos sanos y en recién nacidos de pretérminos. La valoración del color no debe utilizarse como indicador clínico del grado de oxigenación o de la eficacia de la reanimación. El manejo óptimo del oxígeno durante la transición neonatal es principal. Se recomienda utilizar el oxímetro de pulso cuando se anticipe la necesidad de reanimación, la cianosis persista más allá del 5º minuto, se administre oxígeno suplementario y se administre ventilación a presión positiva. Para comparar adecuadamente las saturaciones de oxihemoglobina con los datos similares publicados, el sensor debe ser colocado en un sitio preductal, es decir, en la extremidad superior derecha, por lo general la muñeca o en la superficie media de la palma de la mano. Fijar el sensor al recién nacido antes de conectarlo al equipo parece facilitar la adquisición más rápida de la señal. En base a los estudios publicados, se han definido los objetivos de saturación preductal de oxígeno durante los primeros minutos después del nacimiento. Estos valores corresponden aproximadamente a los niveles de saturación de oxígeno de los percentilos 25 y 50 y reflejan el aumento gradual definido en recién nacidos sanos. Para lograr esos valores, en recién nacidos que requieren la administración de oxígeno suplementario, es imprescindible contar con mezcladores de aire y oxígeno que permitan regular la FiO2. El uso de oxígeno en la reanimación neonatal debe ser guiado por los valores de oximetría de pulso y frecuencia cardíaca. De no contar con mezclador, se puede obtener una concentración conocida de oxígeno combinando flujos de oxígeno y aire comprimido con la siguiente fórmula. La práctica de comenzar la reanimación con FiO2 de 1 fue dejada de lado ante la evidencia de mayores complicaciones e incluso mortalidad. En recién nacidos pretérminos, los resultados de los estudios son controvertidos y, por ejemplo, una FiO2 inicial de 0,21 parece ser insuficiente. El consenso actual es diferenciar las recomendaciones en base a la edad gestacional del recién nacido.
Estas recomendaciones dicen que en los recién nacidos de término y los recién nacidos pretérmino mayores a 30 semanas y que requieran reanimación, se deberá comenzar con FIO2 de 0,21. Los recién nacidos pretérmino con una edad gestacional al nacer igual o menor a las 30 semanas deben iniciar reanimación con una FIO2 de 0,3. La FIO2 se irá modificando en base a los objetivos de saturación establecidos, evitando la hipoxia como la hiperoxia. En recién nacidos que presentan respiración efectiva y una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, usaremos oxígeno suplementario a flujo libre cuando la lectura del oxímetro de pulso permanezca por debajo del rango objetivo, como lo vimos en las tablas en las diapositivas anteriores. Usaremos halo de oxígeno calentado y humidificado, o podemos usar una máscara de oxígeno o una tubuladura de oxígeno en forma de copa cerca de la boca y nariz del bebé, o una bolsa inflada por flujo, la de anestesia, o reanimador con pies en T sin ajustar la máscara a la cara. Siempre se recomienda hacerlo con un mezclador de oxígeno para controlar adecuadamente la concentración del mismo. La FIO2 de inicio será alrededor de 0,3. Se desaconseja el uso del reservorio abierto de la bolsa autoinflable cerca de la cara hasta contar con más evidencia. ¿Cuándo suspendemos el oxígeno suplementario? Cuando la saturación de oxígeno se encuentra dentro del rango deseado, se va disminuyendo gradualmente la FIO2. Si el recién nacido requiere oxígeno y muestra dificultad respiratoria, podrá beneficiarse con el uso de CPAP en recepción. Si el recién nacido no presenta signos de dificultad respiratoria, pero su saturación es menor a 85, se considerará la posibilidad de cardiopatía congénita cianótica o hipertensión pulmonar persistente. Algunos de los errores más comunes en la administración de oxígeno suplementario es desconocer que el oxígeno es una droga y obviar sus posibles efectos adversos. Esperar que el recién nacido se vea rosado lo antes posible, tener en cuenta que la transición a la vida extrauterina es un proceso progresivo y que lleva tiempo. Otro de los errores es creer que la valoración clínica del color es confiable, sobre todo en los primeros minutos después del nacimiento. Comenzar con la administración de oxígeno suplementario con una FIO2 de 1. No contar con mezcladores de oxígeno y aire comprimido en la sala de recepción. No usar oximetría de pulso en la valoración del estado de oxigenación del recién nacido. Y administrar oxígeno para lograr una saturación del 100%. Otro de los errores es no diferenciar las necesidades entre un recién nacido a término y un recién nacido de pretérmino.